que es la parte musculoesquelética, ya lo vimos. Antes de esto, voy a parar el video. Y bien, vamos a ahora sí. Bueno, esto con respecto a lo que es el músculo esquelético, hemos visto el protocolo de cono, ¿cierto? La planificación de muñeca. Voy a abrir el, no, voy a abrir el chat. Para abrir el chat en el computador. Bien, protocolo muñeca y quedamos acá. Lo que es la muñeca probablemente tal. Bien, la pelvis ósea, ya la planificación de pelvis ósea. Coronal. Bueno, acá hay que tratar, ¿no es cierto?, de que abarcar la mayor, especialmente en coronal, que es el que vamos, el enfoque que vamos a utilizar. Generalmente siempre los scouts, siempre el equipo manda 3 scouts, que es el sagital, coronal y el axial. La pelvis ósea generalmente en el eje coronal hay que tratar de que la mayoría de los músculos aparezcan, ¿ya? En el FOD propiamente tal, ¿ya? El eje que uno debe seguir generalmente es el eje del fémur más que nada, pero nosotros no se visualiza acá, pero seguía generalmente uno por el, ¿cómo se llama? Por el muslo, ¿se fijan? Abajo. Y de abarcar, ¿no es cierto?, la parte anterior del abdomen o de la sínfisis púbica hasta la parte posterior del sacro, ya abarcando la mayoría de los músculos que aparecen, especialmente en la parte pélvica. Como es pelvis ósea, nos interesa, ¿no es cierto?, que las articulaciones coxofemorales aparezcan, ¿ya? Generalmente los cortes, dependiendo, ¿no es cierto?, del norte, generalmente son de entre 3 a 4 milímetros, ¿ya? En cuanto al grosor del corte. Con respecto al distance factor, generalmente hasta un 20%, la distancia entre los cortes, hasta un 20% es aceptable. Más allá los médicos no te permiten abarcar tanto gap, o tanta distancia entre los cortes, ¿ya? Ahora en el axial, ¿no es cierto?, tratar, ¿no es cierto?, el eje largo, ¿no es cierto?, del axial para tratar de ubicar los cortes coronales, ¿ya? Y se le tira como una línea imaginaria ahí, ¿ya? Generalmente uno trata que las articulaciones coxofemorales no se queden paralelas a los cortes. ¿Se fijan ahí? Se ven las casas femorales y se vean paralelas a los cortes. Y para obtener esta imagen. Lo otro, fíjense, en radiología, ¿no es cierto?, en radiodiagnóstico, nosotros, para tomar una pelvis AP, ¿se acuerdan algo? Bueno, ahora creo que lo están practicando, parece. Cuando uno toma una pelvis ósea, en una radiografía de pelvis, ¿no es cierto?, comparativa, ¿cuál es el posicionamiento del paciente? La pregunta se la hago a usted. ¿Cuál es el posicionamiento del paciente? Generalmente cuando uno realiza especialmente escáner de pelvis o resonancia de pelvis ósea, ¿no es cierto?, en el caso en el coronal, uno sigue los mismos la misma, no, o sea, quiero decir, las mismas condiciones, ¿ya?, en la cual uno toma una radiografía de pelvis. ¿Cuál es el posicionamiento? ¿Y cómo debe estar Decúbito el paciente supino posicionado? con una leve rotación de ¿Ya? las caderas, lo que se logra con que junten los dedos de los pies. Perfecto. Igual cosa acá cuando hace un TAC de pelvis o una resonancia de pelvis ósea. Lo mismo. El mismo posicionamiento. Sentado, ¿no es cierto? Acá, en este caso el paciente está sentado en la mesa del equipo, ¿ya? Y con una angulación de 20 grados, ¿no es cierto?, de los pies hacia interno. Entonces lo que hace uno es amarrarle los piececitos, ¿ya? Con una bendita uno la amarra los pies y los deja en esa posición para que no vuelva a abrir. Y eso, ¿no es cierto?, nos permite eliminar, ¿no es cierto?, la anteversión del cuello femoral, ¿ya? Que la anteversión del cuello femoral tiene una leve, ¿no es cierto?, rotación con respecto al eje del fémur,
de unos 20 grados más o menos. Entonces uno elimina la anteversión que se produce en el cuello femoral y deja los cuellos que queden paralelos, ¿no es cierto?, en este caso a la mesa, para ver en toda la extensión, ¿no es cierto?, el cuello femoral. Perfecto, igual. Lo mismo, las mismas condiciones de radiodiagnóstico. Bien. Bien. Bueno, lo otro, ¿no es cierto?, que se fijan en este FOP, está un poquito, el paciente no quedó derecho en la mesa, entonces el FOP uno lo trata de como arreglar para que quede lo más parejo, ¿no es cierto?, más derecho posible en la mesa, entonces uno rota, tiene la opción de rotar un poquito el FOP para que la imagen quede derecha. Se fijan que si uno sigue el eje longitudinal del paciente, está un poquito choco con respecto a la mesa. Bueno, eso puede ser producto del paciente, producto de alguna escoliosis que pueda tener el paciente, lo otro, o una posición antálgica que puede tener el paciente. ¿Ya? Bien. Eh, sacando la imagen, no quiero que se vea. Ya, ahí. Bien, en el eje, ese en el eje coronal. Una vez que nosotros obtenemos, ¿no es cierto?, obtenemos el eje coronal, en este caso es una ponderación. ¿Qué ponderación es la que se obtuvo? La imagen del central. Estos son los SCAU. ¿Qué ponderación? Para que vayan reconociendo imagen ahí. T1. T1, perfecto. T1, ¿ya? T1. Bien, entonces utilizamos el coronal, ¿se fijan? Para obtener el eje sagital, ¿ya? Los cabos. Generalmente uno tiene que seguir, ¿no es cierto?, el eje del paciente o el eje central del paciente, lo que quede paralelo a los cortes. Fíjense una cosa, como es una pelvis ósea, deben abarcarse, deben verse, ¿no es cierto?, las dos articulaciones. En este caso están quedando fuera del FOP, porque el FOP es este, ¿se fijan? Y el FOP es ese. Entonces, uno generalmente amplía un poquito más el FOP. Fíjense que hay un sobremuestreo de derecha a izquierda, ¿ya? Hay un sobremuestreo que lo vemos acá en el axial, ¿se fijan? Pero generalmente uno debe, ¿no es cierto?, abarcar. O la otra alternativa, hacerlo, ahí lo vamos a ver, ¿no es cierto?, en forma individual. Un sagital derecho de la articulación y un sagital izquierdo de la digamos, de la articulación izquierda, de la articulación coxofemoral izquierda, ¿ya? Bien, siguiendo el eje. Igual las cosas en el sagital, este es el foco que nosotros vamos a obtener lo más derecho posible, y acá igual cosa, ¿no es cierto? Si tiramos una línea imaginaria entre la articulación coxofemoral, el eje de corte debe quedar perpendicular a esa línea imaginaria, ¿ya? De la articulación coxofemoral. Eso ahí tenemos los sagitales, ¿ya? Este sería comparativo, ¿ya? Pero también se puede hacer en forma individual, tanto derecha como izquierda, dependiendo del diagnóstico del paciente. Bien, la pelvis ósea generalmente, fíjense, tiene un STIR coronal, un T1 coronal, un T2 axial, un T1 axial, un T2 axial y un STIR sagital. ¿Ya? Solamente tiene el T2 con saturación espectral de la grasa, pero los demás son el STIR coronal y STIR sagital. Generalmente la pelvis ósea, ¿ya? Porque la pelvis normal, digamos, pelvis para, vamos a hablar de parte blanda, ¿no es cierto?, que es útero, próstata, vejiga, generalmente los STIR nos sirven mucho, ¿ya? Los STIR nos sirven mucho. Bien, el STIR siempre es feo, no es tan bonito, ¿ya? Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, una ponderación en la cual vemos la obtención de un STIR coronal. Te fijas, el STIR coronal siempre es un poquito granuloso, ¿ya? Pero al mismo tiempo tiene una buena, digamos, una buena supresión de la grasa. Ya la grasa no da señal. ¿Se fijan? Entonces se ve muy bien lo que es, en este caso, la pelvidosa, porque se ve muy bien lo que es la articulación, se ve muy bien lo que es el labrum, ¿no es cierto?, el cuello femoral y la cabeza femoral. ¿Se fijan? ¿Ya? Y este es un T1, que el T1 es más que nada anatómico, ¿ya?
igual cosa. Vemos muy bien el labro, ¿no es cierto?, anterior o superior y el labro inferior, ¿se fijan? Y la articulación de la articulación coxofemoral derecha y la izquierda. Este es un T1. Bien, en el plano axial, esta imagen de acá es se ve muy bien lo que es la articulación, labro anterior, ¿no es cierto?, labro posterior, se ve muy bien la articulación y los planos musculares. ¿Qué ponderación es la que está acá? En el plano axial. ¿Qué ponderaciones jóvenes? Cédula T2. T2, perfecto. Vejiga llena de líquido. Viene de líquido, perfecto. Este es un Debería ser un T1 porque lo tengo en negro. T1, es negro, exactamente. ¿Ven? T2, T1. Claro, no hay mucha diferencia, ¿no es cierto?, que generan, bueno, sí hay diferencias, o sea, si uno ve la musculatura anterior acá, ¿no es cierto?, del fémur, ¿se fijan? Es un poquito más caída de señal, ¿se fijan?, con respecto al T1, la señal. En la parte posterior, ¿no es cierto?, que el cuadrado lumbar ahí no se ve muy bien, ¿se fijan? No se nota mucho. Bien. Ponderaciones. Este que está acá. ¿Qué dice ahí? Abajo. ¿Qué ponderaciones? Teofaxar axial, ¿se fijan? Y este que está acá, estir sagital. Acá ustedes van a decir, oh, se parece mucho al dedo gradiente, pero no, es un estir sagital. El estir sagital siempre, el dedo gradiente, los músculos parecen un poquito más, no tan granulosos. Ya les dije ya que el estir siempre es bien granuloso, por la falta de señal ruido más que nada. Entonces es un poco más ruidosa. Ese es el único problema de estir sagital. Como se basa, ¿no es cierto? Me hace tan rápido. Como se basa en la relajación de los tejidos en la curva T1, STIR, porque en eso se basa, ¿no es cierto? La señal, ¿no es cierto?, en T1 no es tan buena como la señal en T2, en la curva T2. ¿Ya? Entonces, como que le falta un poquito ahí al STIR, por eso está ruidosa, es el problema que tiene, que se ve ruidosa STIR. ¿Ya? Bien, y un T2 axial. Bueno, ahí se ve muy bien el labro, ¿se fijan? En un corte sagital. Bien, la otra planificación es cadera. Esa es la pelvis ósea comparativa, ¿no es cierto? Ahora coronal, planificación de cadera cuando viene, es generalmente el mismo centraje que el coronal para obtener, ¿ya? Pero acá la diferencia, ¿no es cierto? Se hace un plano axial comparativo igual, que la misma, ¿no es cierto?, en cadera. Se hace un axial, un coronal comparativo, que es los mismos datos técnicos de la obtención de la imagen en axial comparativo, siguiendo los mismos, igual corte de 3 a 4 milímetros y un gap más o menos de hasta 20%, quizás hasta 30%. Generalmente cuando en el axial comparativo lo importante es la clemencia de la cadera que uno debe ver, ¿no es cierto?, de la cresta ilíaca, porque en el caso acá estábamos planificando, si se dieron cuenta de la planificación del axial, igual cosa, eso me faltó.
¿ya? Me retrocedí un poquito, desde la cresta ilíaca, ¿no es cierto?, hasta abajo el trocante menor. Lo mismo, eso debe abarcar uno, ¿ya? Pero generalmente uno, dependiendo del diagnóstico, generalmente acota un poquito los cortes para uno, porque abarcar este es el coronal, en el caso del axial. En el axial, el coronal no es problema, ya, porque estos son los cortes que están a tener yo. Pero en los axiales, si uno abarca de la cresta ilíaca, ¿no es cierto?, hasta bajo el trocante menor, realmente acá son entre 35 a 40 cortes, ¿ya? Y generalmente va a depender de la ponderación que el médico quiera. Algunas veces los médicos dicen que el axial, uno de los axiales, cuando uno estudia cadera, uno de los axiales, especialmente entre dos, debe ser desde la cresta ilíaca, ¿no es cierto?, hasta los trochantes menores, para ver todo el conjunto de musculatura e inserciones, a nivel de la sínfisis, ¿no es cierto?, o del isquio. Lo mismo que el centraje pelvioso, no tiene nada. Ya, pero acá uno la planificación de la cadera es diferente. ¿Se fija? Hace un axial completo, un coronal, pero uno se va a un coronal solamente la cadera que está dañada o la cadera que necesita, ¿no es cierto?, poner cadera izquierda o cadera derecha. Coronal se hace en forma individual. ¿Se fijan? Y la localización, ¿no es cierto?, el coronal se entraja al centro de la articulación coxofemoral y lo mismo. El centraje, ¿no es cierto?, siguiendo paralelo o, digamos, perpendicular, ¿no es cierto?, a la cavidad glenoidea, en los cortes coronales. Y en los axiales generalmente yo generalmente hago un sagital, hago un escau sagital derecho o izquierdo. Entonces ahí ya tengo más o menos que tengo que seguir en el sagital, tengo que seguir el eje del fémur. Y no lo veo acá, ¿ya? Me estoy guiando por el fémur, imagina, o se está guiando solamente por este de acá. Pero uno debe tener un scout, generalmente siempre hago un scout sagital para tenerlo como referencia, porque en el sagital yo tengo que seguir el cuello y el eje del fémur, ¿ya? Bien, coronal en forma individual. En el sagital, igual cosa, ya tengo el scout sagital acá, eso va al centro de la cabeza femoral o de la articulación, y los cortes sagitales deben verse del trocante mayor hasta detrás, o 2, 3 cortes detrás de la cavidad glenoidea. O sea, cotiloidea, quiero decir, ¿ya? Y debe seguir los cortes el eje del fémur. ¿Se fijan? Sigue el eje del fémur. Igual cosa acá. Los cortes. Cuando uno angula este se angula solito, ¿ya? Se angula, adquiere esa posición. Cuando yo muevo este cursor, ¿no es cierto?, muevo los cortes, este se angula solo, ¿ya? Y este es el foco que nosotros vamos a tener en el corte sagital, ¿ya? Entonces, de la cavidad, 2, 3 cortes, desde la cavidad cotiloidea, ¿no es cierto?, hasta el trocante menor. Y seguir el eje del fémur. La planificación no es tan complicada, porque uno está viendo la estructura ósea. El otro planificación, ¿no es cierto?, para ver pinzamiento femoroacetabular, ¿ya? Cuando hay una lesión ahí en el labrum, ¿no es cierto?, en el labrum superior, generalmente uno debe hacer una planificación axial oblicuo, ¿ya? Que es esta. Seguir el eje mayor, ¿no es cierto?, el eje más largo del cuello femoral. Por eso es importante, ¿no es cierto?, la inclinación de los pies internos, unos 20 grados, para tener la máxima extensión del cuello femoral. Entonces estos cortes deben ser axial oblicuos, deben ser, ¿no es cierto?, paralelo al cuello femoral y de abarcar toda la cavidad, todo el cótilo. Entre 20 a 22 corte de 3 milímetros más o menos. Axial oblicuo, y acá está ¿cómo se llama? El axial, ¿no es cierto?, que el corte queda en esta posición, ¿ya? Axial oblicuo. Esto especialmente por algún pinzamiento femoroacetabular, en cual el labrum se ve dañado. Bien. El protocolo de cadera, bueno,
contraste en los tres casos, ¿no es cierto? Si hay que poner contraste, son T1 FASAT de los tres planos. Pero el protocolo generalmente es TIR coronal comparativo, un T1 coronal comparativo y un T2 axial comparativo. Y después se hace un T1 coronal localizado. ¿Ya? Que lo vimos en la planificación. Un DP FASAT coronal localizado, un DP FASAT localizado y un DP FASAT transversal oblicuo localizado. Para el pinzamiento fémuro-acetabular o daño en el labro. ¿Ya? Ese es el protocolo de cadera, dependiendo del diagnóstico. Bien, ponderaciones, ¿no es cierto? Está bastante fea. Este es está bastante granulosa. Falta señal ruido acá. Acá hay dos problemas que se pueden producir por esta señal ruido. Una, es un T1, así que el T1 generalmente tiene el T1 generalmente siempre tiene una buena resolución espacial. Y hay una buena resolución temporal. No es tan granulosa, acá hay un problema de adquisición más que nada, debe tener un solo NEC o dos. Generalmente el T1 en cadera hay que hacerlo con dos NEC, o sea hay que repetir la secuencia dos veces para tener una buena resolución. Este es muy granuloso, es un T1. Y este de acá, ustedes ya la conocen. ¿Cuál de todas esas que está acá es el que vimos? Esa, ¿o no? De Faxat Corona, que también le falta un poquito de señal, ¿eh? Un encuentro muy ruidosa. ¿Sí? Bien, y hay un pescadito acá, ¿se fijan? Está el ojo del pescado y la boquita, ¿o no? Me parece un pescadito, ¿no? Sí. Es un pescadito, la boquita ahí, el ojito. Bien, un DP Faxat. Cada uno se imagina cosas así cuando uno hace resonancia, ve cosas y se aparecen en figura, cosas por el estilo. Y hay un pescadito, ¿eh? Bien, DP Faxat sagital para ver el labrum, que se ve muy bien, se fijan. Y este es el axial oblicuo, en la cual vemos el eje mayor, ¿no es cierto?, del cuello femoral, ¿no es cierto?, especialmente por algún pinzamiento femoroacetabular, de acá. ¿Se fijan? Especialmente en el labrum anterior ahí, o superior. Se ve muy bien ahí. Entonces ahí se ve el labrum. El labrum tiene es igual que la cavidad glenoidea en el hombro, que tiene un cojinete, ¿no es cierto?, que permite, ¿no es cierto?, el movimiento de la articulación. Y en este acá se ve, se me perdió el cursor, un pinzamiento ahí, ¿se fijan? Que el labrum se ve dañado. Bien, para eso es el axial oblicuo. Y el otro tipo piercing, o CAM, en la cual la parte del cuello femoral está un poquito aumentado el volumen, entonces también produce problemas de pinzamiento también cuando está aumentado este ángulo. Este está bien, se aumenta un poquito ahí el ángulo, ¿no es cierto?, de la cabeza del fémur, en relación, ¿no es cierto?, que es el cuello anatómico con respecto a la cabeza femoral. Bien, bueno, esto en cuanto respecto al protocolo de cadera y pelvis ósea, que no es tan complicado, se va a depender del diagnóstico más que nada. El otro protocolo que uno realiza también es de pierna, ¿ya? Me olvidé decirle que acá generalmente las bobinas que utilizo, fíjense, están conectadas las bobinas de la mesa, la 3, la 2, la 1 y la 1, 2, 3, la 4. Ahora aparece al revés acá, porque la pelvis a mí me permite, ¿no es cierto?, en la mesa, realmente la pelvis siempre la hago con los pies primero hacia adentro, no hago con la cabeza hacia adentro, sino van los pies primero. Entonces por eso las bobinas aparecen al revés acá, 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Entonces el paciente va con los pies primero hacia adentro. Entonces así me permite, ¿no es cierto?, que no sea tan claustrofóbico el examen propiamente tal para el paciente. Y yo utilizo la body array encima del paciente y la spine, en este caso está conectada a la spine. No se ve la body, pero la plataforma sí la veo. Entonces ahí conecto las cuatro de la body más las 4 que están acá que son de la spine. Entonces tengo señal por arriba
y tengo señal por abajo, ¿ya? Para que la señal sea más homogénea en la pelvis. En la pierna igual cosa. En la pierna, generalmente, en la pierna también ocupo la bobina de la spine, la de la mesa, que está acá. Acá el paciente igual también está acostado al revés, se fijan. Primero los pies, ya porque no te permite poner la cabeza primero, sino tienes que poner primero los pies. Entonces, van primero los pies y la bobina body array encima. El FOP generalmente de las piernas es bastante acotado. Cuando uno nos enseñaron, ¿no es cierto?, en la parte radiodiagnóstico, los huesos largos, especialmente el radiodiagnóstico, uno debe utilizar, deben aparecer las dos articulaciones, tanto de la rodilla y del tobillo, cuando uno nos enseña, ¿no es cierto?, radiodiagnóstico con huesos largos. Pero va a depender de acá, igual que en radiodiagnóstico, va a depender si la lesión está tercio proximal o está tercio distal. Ya, pues cuando es tercio medio, la lesión generalmente uno elige una de las dos articulaciones. Puede elegir la articulación de la rodilla o del tobillo. Pero en resonancia, ¿no es cierto?, tratamos que aparezcan las dos articulaciones. Y cuesta bastante porque el FOD no es tan grande, ¿me explican? Para hacer y visualizar las dos articulaciones. Bueno, pero en el coronal uno logra comparativo, ¿no es cierto?, de piernas. Fíjense que está un sagital, ¿no es cierto?, y de abarcar de la parte posterior de la pierna hasta la parte anterior, ¿ya? El FOD, en el plano coronal. Me falta el plano axial acá que no está. En el sagital son piernas, como son piernas, uno debe hacer la derecha o la izquierda, pero generalmente como uno tiene ponderaciones coronales, va a depender por cuál pierna viene el paciente. Generalmente no viene por las dos, sino viene por una que tiene el diagnóstico, la otra es normal, ¿ya? Entonces uno elige, en caso acá se está eligiendo la izquierda, ¿no es cierto? En el sagital uno debe seguir el eje de la pierna, ¿se fijan? Y este es el FOS que nosotros vamos a tener. También tiene un sobremuestreo, ¿ya? También tiene un sobremuestreo, ¿no es cierto? De un porcentaje, unos 30 o 50% sobremuestreo. Lo que quiere decir que el tiempo de adquisición aumenta. Generalmente el protocolo de pierna uno se demora bastante porque generalmente son protocolos que duran alrededor de 4 minutos más o menos. Ya no son tan cortos. Bien, eso en cuanto al eje sagital. Ahora, en el axial. Acá va a depender dónde tenga la lesión el paciente, si es tercio proximal o es tercio distal de la pierna, ¿ya? Si es tercio distal o proximal, entonces uno debe abarcar la rodilla. Fíjense que ahí voy a obtener poca señal, ¿ya? Muy poca señal. Ese es el único problema en los axiales, ¿ya? Hacia los bordes generalmente voy a tener poco señal, especialmente cuando el FOD está muy acotado. Se fijan que hay una imagen ahí que hay poca señal, porque no abarca completamente la bobina, ¿ya? Entonces uno elige el axial, elige el sector donde está el daño al paciente, ¿no es cierto? ¿Por qué viene? Y ese sector. Y debe aparecer la articulación de la rodilla hacia abajo. Generalmente acá son 30, 35 o 40 cortes más o menos. Y acá sí que uno se aprovecha un poquito del gap, porque son 30%, bueno, son cortes de 4 milímetros más o menos, ¿ya? De 3 milímetros no, porque se alarga mucho el tiempo de adquisición, entonces generalmente uno hace 4 milímetros. Eso va a depender del diagnóstico más que nada. Y el eje, ¿no es cierto?, es perpendicular al eje de la pierna. Igual cosa acá, y que es lo más derecho posible. Bien, el protocolo de pierna, ¿no es cierto? En caso de requerir medio contraste hay que hacer una máscara T1, ¿ya? La máscara es una máscara en T1 con Faxat y después se agrega, ¿no es cierto?, con medio contraste y hay que tratar que el paciente quede en la misma posición, porque si cambia la máscara con respecto a la imagen obtenida con medio contraste, la máscara no sirve para nada, porque se hace una sustracción. Realmente la máscara es para hacer sustracción. Entonces, antes de inyectar contraste, hay que hacer una máscara en T1. Realmente lo hago en axial yo. Bien, el protocolo de pierna, stick coronal comparativo, un T1 coronal comparativo, y ahí están las dos piernas, ¿se fijan? Y ahora va localizado. Puede ser DP más un T2 aquí está localizado, ¿no es cierto? O un TO gradiente localizado. Eso va a depender, ¿no es cierto?, del diagnóstico más que nada, si el TO gradiente va a estar presente en el examen propiamente tal.
Un T1 axial localizado, un T2 axial localizado en la zona que está solicitando el médico o porque viene el paciente, ¿no es cierto? Un T2 axial localizado. Los T2 faxar no me gustan mucho, pero bueno. Y un DP faxar axial localizado en la zona. Se fijan que son los comparativos, los coronarios son comparativos, no son individuales, pero los sagitales son localizados al sector o de la pierna que está dañada. Más o menos el protocolo y las ponderaciones. En caso de requerir medio contraste, hay que hacer un T1 con faxat sin contraste y después un T1 en axial, nada más. Un T1 con contraste. Y tienen que quedar en la misma posición, ¿no? Sino, porque se une, ¿no es cierto?, la imagen, eso lo hace el equipo. Se une la imagen de T1 sin contraste, la máscara, más el T1 con contraste en axial y se hace la sustracción y la sustracción permite ver dónde hay captación de contraste. Más que nada es eso, en la sustracción. Bien. Ahí tenemos dos ponderaciones que en la pierna cuesta visualizarlo, pero veamos. Este es para ustedes jóvenes, un T1. Se conectaron algunos, no sé, por internet. Hay 10 personas nomás. Bien. Aló. En la imagen que está en lado derecho de la pantalla, ¿no es cierto? ¿Qué ponderación es? T1. Perfecto. ¿Y esta? Debería ser un T2 porque es un poco más. No, Un T1 no es. no, este es T1. ¿Y este? Sí. Y no. Está saturada la grasa de la médula ósea, y se fijan, y se ve muy bien Sí. los líquidos. No es TIR. STIR. No STIR coronal. Siempre me cuesta ver el STIR. Claro, el Es- STIR siempre, fíjense una cosa, el STIR, bueno, este STIR está bastante bueno, no está tan granuloso, ¿sí? Está un poquito de grano ahí a nivel de la tibia. La única diferencia es que tiene muy buena homogeneidad en cuanto en cuanto a la homogeneización, a la saturación, ¿ya? Es bastante homogéneo, no tiene problema de saturación. En cambio, si fuera generalmente, por eso se hace STIR coronal en pierna, por el FOT es demasiado grande, abarca demasiado, se fijan, especialmente en coronal, es bastante la longitud, el FOT es demasiado grande. ¿Cuál es el problema de FACSAT? Que FACSAT, ¿no es cierto? Como trabaja a nivel de la frecuencia central del equipo, resulta que hacia los bordes hay más saturación, especialmente con FOT grandes. Por eso uno ve y este es un STIR, no puede ser ni T2 FACSAT ni DP. Y STIR coronal, ¿se fijan? Tiene buena saturación, en cambio FACSAT tiene ese problema, ¿ya? Que hacia los bordes, hacia los extremos, cuando se aleja de la frecuencia central del equipo, los bordes hay mala saturación, porque va a la frecuencia precaucional de la grasa, tiene más saturación hacia los bordes. Bien, eh, dos ponderaciones diferentes acá, tres, mejor dicho, entonces ustedes van a decir cuáles. Vamos a empezar con la primera, ¿no es cierto? Es que este es un corte sagital. Este sería Una T1. ¿ah? Una T1. Sí. T1 ya. Y Todos una opinan lo T1. mismo. ¿Y esta? No, esa ya no es T1. Eso puede ser un. Me recuerda a la anterior al STIR. Claro, la parte musculoesquelética cuesta, ¿no es cierto? Voy a ver quién está conectado. Se desconectaron algunos, ¿no? No están todos. Bien. Ya. Este es, dijeron que era
Eso yo digo que es un T1. ¿Ya? Vamos a recordar hacia atrás. Tiene un T2 sagital y un DP, un T2 sagital localizado. Y un Entonces T2 es un gradiente gradiente. localizado. ¿Mm? T2 sagital. Eso es sagital. Entonces, Estaba la pena cuenta. porque a mí la última me parece como un DP. Esa yo la Esta no es un encuentro un T2 DP. gradiente, es un T2, es un TO, este es un TO gradiente. Está sí, está horrible. Un TO gradiente. Por acá queda la duda entre todo acá. Tiene mal saturación, está mal saturado. Por lo tanto, Este esa es un podría ser DP y este una es un DP. T2. Sí, un Ah, DP, ya. pero tiene mala saturación. ¿Te fijas? Porque ahí también está dando líquidos. Los líquidos están dando, ¿viste? Un T2 sagital. El líquido está dando, pero este es un T2, ¿viste? Un DP, pero tiene mala saturación. Porque está saturado acá arriba, ¿te fijas? Igual cosa, pero acá se confunde un poco por el hecho que también hay una mala señal. No veo bien la médula ósea si fueron T2. Entonces, es por el hecho que el FOT es demasiado largo, ¿se fijan? Entonces, hay mal saturación. Es una Pero imagen este queda tramposa, bien profe, nos clarito, ¿no es mata si nos cierto? Que es coloca un imágenes T2. así. Sí, no, en la parte musculoesquelética, por eso yo les pongo el protocolo probablemente tal cuáles son las que tienen que estar. Que es un DP y un T2 sagital localizado. ¿Se fijan? Y el TO gradiente, son las dos que están ahí. El TO está, el DP que está mal saturado, ¿no es cierto? El TO gradiente. ¿Ya? Es el protocolo de piernas. Entonces no se puede agregar otra más que nada. Y en el coronal, ¿no es cierto? Está el stick coronal y el T1 coronal. Entonces, para que vayan reconociendo las imágenes, uno se guía por el protocolo solo de las imágenes que se realizaron. Entonces les puse ahí, lo regresé hacia atrás lo que es el protocolo, está el DP, el TO y el TO gradiente. Y son esas imágenes que están ahí. Pero este tiene mala saturación, muy mala saturación. No se saturó nada. Vamos a retar a la Camila, porque estos son exámenes de ella. Entonces hay que poner uno que sea más representativo acá. ¿Ya? El TO gradiente está bien. ¿Ya? Bien, acá tenemos, ¿no es cierto?, en cortes axiales, este sería se ve muy bien la cortical del hueso que nos va enseñando, ¿no es cierto?, la médula ósea. Dos y algo. A ver. Creo que, según protocolo, creo que no estaba el T1. Está el T1 axial y T2 axial. Acá cuesta visualizar, ¿no es cierto?, en un corte axial, que si no ves la articulación, te queda la duda si es un T2 o un T1. Está bien, se confunde porque uno no está acostumbrado mucho a ver la imagen, por eso me retrocedí hacia atrás, ¿no es cierto?, para que vean el protocolo. Hay un Y por T1 lo que axial están y los un dos, T2 T1 y axial. T2. Claro. Entonces acá este es hay que fijarse en el músculo nomás, más que nada. Si no ves Ese sería líquido, T1, po. T1, claro. Si fuera un T2, ¿no es cierto? El músculo un poquito más oscuro, baja un poquito más la señal. Ya. Y este acá, feo, horrible, que está mal saturado también, ¿ah? Chat. T2 No es, Fatsat. no es ni T2 faxar nada, porque no te veo la grasa saturada de Ah, la piel, verdad. po. Es un T2 normal, ¿Verdad? ¿no? Un T2. ¿Se Oye, que fijan? está horrible. Sí, un Un T2 T2, está horrible. sí, porque baja mucho la señal del músculo, es un T2. T1 y T2, ¿se fijan? El mismo corte pero no es T2 Faxat, sino está el T2 porque no está saturada la grasa ahí. ¿Se fijan? El STIR sería saturación completa, ¿no es cierto? Y bastante homogéneo. Pero obviamente el STIR no se usa acá. Lo Se usa el axial. Faxat ahí tenemos un Claro, Faxat y un DP. exactamente. El de la izquierda para mí es un Faxat porque no se ve tan. Y el derecho debería ser densidad platónica. Este, ya. Ese es un Este de densidad Faxat. ATP, ¿no es cierto? ¿Una densidad P? Ya. Uy, Y este, también está la grasa saturada. el
Tedofaxat. Sí, un Teofaxat, con los líquidos dando señal de electrificación. Pero el TO siempre es feo, o sea, le falta señal acá, muy granuloso. ¿Ya? El DP siempre es un poquito más bonito, el TO siempre queda bastante feo. Bien, eso en cuanto a muslo, ¿no es cierto? Lo que es pierna propiamente tal. ¿Ya? Generalmente uno se guía, ¿no es cierto?, dependiendo de dónde esté la lesión. ¿Ya? Pero piernas se estudia muy poco, es para demostrarle, ¿no es cierto?, que realmente uno puede realizar piernas en la pues, sensaciones. Lo otro, ¿no es cierto?, que también es por pie, especialmente algún pie diabético, que tiene bastante infecciones y ulceraciones. ¿Ya? Bien. Hacer el pie es bastante complicado. ¿Ya? Por el hecho de tratar de, ¿no es cierto?, que la bobina de extremidad, tratarla de, además por la posición del arco plantar, como están los metatarsianos, ¿se fijan? Entonces es bastante complicado el arco plantar, cómo guiar, especialmente los cortes coronales. En los axiales no es tan complicado, y en los saquitales no tampoco, sino el coronal. Cómo guiar, ¿no es cierto?, para ver bien el arco plantar. Entrega los tres, KO acá. ¿Por qué el pie quedó así generalmente, que el scout? Por el hecho de que se utilizó la bobina de extremidad. ¿Ya? Como se utilizó la bobina de extremidad, uno uno coloca el pie con la posición del tobillo, ¿no es cierto?, con el pie hacia el cene, la punta del pie hacia el cene, entonces queda fuera de la bobina. Entonces lo que hace uno es angular el pie un poco dentro de la misma bobina para marcar. Por eso la imagen aparece así. ¿Ya? Y yo, para evitarme ese problema, simplemente los pies los hago con la bobina serena, porque la bobina serena es un poco más grande, ¿no es cierto? Entonces, los pies generalmente no me pasa esto, que el sagital lo veo así, ¿ya? Sino lo veo en esta posición. Está la pierna y está el tobillo. O sea, está la pierna, el tobillo y el pie. Entonces, la bobina de cerebro, como una bobina mucho más grande, un pie me alcanza de más. El único problema es que como la bobina del cerebro está al centro del eje longitudinal del campo magnético, no me permite colocarlas a un lado, entonces el paciente queda un poquito incómodo. Por ahí trato de acomodarlo y que quede bien, para tratar de hacer que no me produzca esto, que el sagital me quede en esta posición, sino que igual que un tobillo. ¿Ya? Bueno, el coronal del escabo es así y el axial también. Entonces, como es lo otro, para que parezca, es dar vuelta al FOC, pero al dar vuelta al FOC cambia esto, que es la codificación de fase, entonces es bastante complicado, por eso el pie no es tan fácil realizarlo, es bastante complicado algunas veces. Los cortes sagitales, que este es el FOC que nosotros vamos a obtener, ¿no es cierto?, de seguir el eje del pie, más que nada, corte entre 3 a 4 milímetros, y de abarcar, ¿no es cierto?, la parte interna, de la parte interna a la parte externa del pie, y que se visualice todo el pie. Ahora los cortes en el axial, igual cosa, ya que quede perpendicular al eje largo de este arco plantar que está acá. ¿Se fijan? Perpendicular. Bien, y obtenemos esta imagen, eso, para que el pie no quede así, en la imagen, sino me quede en esa posición, igual que una radiografía. En el coronal, hay que tratar que el eje, ¿no es cierto?, que es el coronal que va a tener, igual cosa de la parte dorsal y plantar del pie completamente, verlo completamente, ya, el coronal. Y vamos a tener este FOC. Esta angulación del eje tiene que estar siguiendo el eje sagital acá del corte. ¿Ya? Va a depender, ¿no es cierto?, de lo que queramos ver, porque si la lesión a nivel de los metatarsianos, uno trata que el eje quede como paralelo a los metatarsianos, como está acá, ¿se fijan? Pero algunas veces si la lesión es a nivel del calcáneo
o del tarso, ¿no es cierto?, a nivel de la articulación de Chopard o del Ifrán, uno trata de que siga este eje del pie completo, del coronal. Porque si no se obtiene una imagen solamente esta, del coronal, ¿se fijan? No alcanzo a ver la parte posterior del pie. Porque el estudio del pie generalmente va a depender de cuál es la zona que nosotros queremos visualizar. Si la lesión es como antepié, uno trata de obtener este coronal, donde se vea muy bien la articulación del Ifrán y se vea muy bien lo que es la articulación de Chopard. ¿Se fijan? Por eso el eje del coronal quedó así. ¿Ya? Pero es bastante complicado el pie. Bueno, los axiales, ¿no es cierto? Tenemos el coronal y perpendicular a los metatarsianos, abarcando un buen sector de la punta del dedo, ¿no es cierto?, el dedo mayor, hasta la articulación de Chopard ahí, ¿ya? Y este es el corte que vamos a obtener. Y acá, ¿no es cierto?, que quede perpendicular a los metatarsianos. Acá es bastante complicado por el arco plantar, ¿no?, más que nada, por la angulación que tiene el arco plantar, ¿se fijan? Que quede en esa posición, para obtener los axiales. Esto más que nada es tarso, ¿no es cierto?, que se vea el tarso y todo lo que se vea metatarsiano, que más seguro depende de donde esté la lesión del pie. Ahora yo me hago problema algunas veces cuando es el pie, me vi en pie y la lesión está a nivel del calcáneo, hago un tobillo, porque en el tobillo la bobina a mí me permite ver hasta todo lo que es el tarso del pie, todo lo que es el tarso, el cuboide, el escafoide, el navicular y las primeras cuñas, cuña externa, media e interna. Entonces, lo que hago, ¿no es cierto?, en caso de un pie y la lesión a nivel del calcáneo, hago un tobillo. Y en el tobillo me permite ver hasta el tarso, hasta la articulación del isfrán, que es esta articulación que está acá. Me permite ver. Entonces me evito de complicarme con las angulaciones, obtener los axiales, los coronales. Bueno, el protocolo del pie, tengo un STIR sagital, un T1 sagital, un T1 coronal, un DP faxat coronal, un TO axial y un DP faxat axial. Estos son digamos, el protocolo que se hace. STIR, T1, un DP faxat axial, un faxat DP coronal, un TO axial, un T1 y un TO sagital. Ya en caso de contraste, lo igual cosa. Máscara y los test planos con contraste. Generalmente, cuando uno va a trabajar en resonancia, los protocolos están escritos. Ya cuando le suba el protocolo de la Católica, está todo escrito. Todo escrito. Así que uno debe conocer, no solamente conocer el equipo y conocer la secuencia, más que nada. Pero está todo determinado. Así que este es un protocolo dependiendo de los protocolos, son generalmente dependiendo del centro donde uno trabaja. ¿Ya? Yo tengo un STIR sagital, pero en vez de un T1 sagital yo tengo un DP faxat acá. Porque el médico un DP faxat. Va, un DP sagital, quiero decir. Tengo un T1 coronal, un DP faxat sagital y un TO axial. Acá hay 6 secuencias, tengo 5 nomás. ¿Ya? Pero eso depende de donde uno trabaje. Ya acá tiene 6 secuencias. STIR, T1, T1 coronal, DP faxat coronal y DP faxat axial. ¿Ya? Generalmente algunas veces este DP faxal lo cambio por un STIR axial. Bien, ahí tenemos un T1 y de acuerdo al protocolo, STIR ¿No es TIR? sagital. ¿Ya? Sí, bueno, es bastante granuloso si el STIR tiene ese problema. STIR sagital, ¿ves? STIR sagital. Claro, tiene buena saturación y este es un T1 sagital. Coronal, ¿no es cierto? Un DP, T1. faxat coronal, un T1 y un DP faxat. Y la cual se ve muy bien la articulación de Chopard, se ve muy bien la articulación de Lick-Frank, ¿se fijan? La articulación de Lick-Frank se ve muy bien. Pues el tarso, el metatarso, se ve bastante bien. Y uno tiene el producto del arco plantar, ese es importante, por eso esta planificación del coronal es esto. Seguir más o menos el eje largo de plantar para nosotros obtener, ¿no es cierto? Obtener esto, que sean bien todos los metatarsianos. ¿Se fijan?
visualizar bien y visualizar bien las articulaciones. Y el tarso posterior, ¿no es cierto? Y el tarso anterior. Se vea muy bien. Bueno, ahí están los axiales. Acá cuesta, ¿no es cierto? Los axiales yo te lo metatarsiano acá. ¿Ya? Y faltaste, pero ¿qué ponderaciones son? Me río yo. Este, T2 Fatsat. ¿Un, no, porque la grasa no está saturada. No, por un la T gradiente, profe? No, no hay T2 gradiente. Ya, sí. No, es que son dos, yo he ido tres. Está el T2 axial, DP facial. Exacto, pero veo tres. Entonces, ¿la Hay tercera cuál tres. sería? Veamos. Porque el Este es un último, el de T2, abajo, ese parece un DP. Un TP. bien DP facial, con Sí, saturación. ese Ahí es un está la DP. saturación, ¿te fijan? Ya. El de la Esta, hay derecha, que, T2. esta es un T2. ¿Y esta? Mm, Que no está en el protocolo, pero está agregado ahí. ¿Un T1? Un T1, perfecto. Un T1. Un T1. ¿Se fija? Un T1. No hemos visto mucha anatomía, pero bueno, la anatomía no es cierto. Generalmente lo que es músculo esquelético no es bastante complicado, sino hay que tener bastante memoria y tener un libro al lado. Y generalmente los médicos informan de esa forma, o sea, la memoria, ¿no es cierto?, para la anatomía no te queda todo grabado, o sea, hay que recordar, o sea, se supone que ya uno lo ha estudiado, ¿no es cierto? Y el médico también lo ha estudiado, entonces cuando informan tiene el libro al lado para ir viendo qué músculos son los que tienen que visualizar en cada corte. Pero hay libros, ¿no es cierto? En el caso de la Serán, si ustedes se meten en la Serán, si ven la parte musculoesquelética, hay protocolo de tobillo, hay protocolo de mano, pie, y cuáles son los músculos, ¿no es cierto?, más importantes, casi los nombran todos, especialmente de la muñeca, son los flexores, los extensores, ¿no es cierto? No, yo ahí el único que logro reconocer es el plantar mayor, profe. Claro, ¿te fijas? Entonces no es tan, No, el único que lo reconozco la ahí es el anatomía plantar no es tan mayor. complicado. Y podría. Lo único que hay que No, saber, claro, lo único que saber, ¿no es cierto?, es saber la anatomía normal. Estos son todos casos normales, ¿se fijan? La anatomía normal, de un pie, ¿no es cierto? Como es la aponeurosis plantar ahí, ¿se fijan? es el plantar Entonces, mayor, claro, los entonces del Lalux, y son los que ahí reconozco más. se alcanza a ver el ligamento del tibial peroneo, este lado, se alcanza a ver el ligamento del tibial anterior, este que está acá, ¿te fijan? El ligamento que te baja, ¿no es cierto? Baja por debajo el tibial posterior y se mete acá y se inserta acá ahí, en la cabeza del primer metatarsiano, se alcanza a ver ahí. Bien. Bien, eso en cuanto a los protocolos propiamente tal, ¿no es cierto?, de músculo esquelético parte 2, que generalmente no es tan complicado, pero el pie complica un poquito muchas veces, cuando especialmente la bobina que uno va a ocupar o la angulación que tú le des. Ya, pero yo con el pie no me hago problemas, simplemente utilizo la bobina de cerebro y listo, se acaba el problema, porque abarco todo el pie. Y lo dejo en la misma posición, lo dejo en la misma, no sé, la misma posición anatómica, igual que un tobillo. Entonces ahí es mucho más fácil hacer los cortes, todo, para no complicarse mucho. Bien, eso es con respecto, ¿no es cierto?, a lo que es musculoesquelético. Lo importante es que todos los protocolos están escritos, ¿ya? Así que al centro que ustedes vayan a trabajar, lo importante que tienen que, bueno, la idea de este pequeño curso, ¿no es cierto?, es dar nociones básicas, ¿no es cierto?, qué es un T1, qué es un T2, qué es un DP, que existen las eco de gradiente, ¿no es cierto?, que existen las espineco, las turoespineco, como sostienen, y bueno, y la híbrida, que no me voy a meter en la parte de la híbrida, porque
se va a armar un solo choclo nomás, un solo choclón de cosas y de ideas. Pero el problema de las casas comerciales con respecto a las secuencias, cada casa comercial tiene nombres diferentes y al final es lo mismo. Hay que saber, ¿no es cierto?, eh, que uno está potenciado en T2, T2 bastante eh, eh, altamente potenciado en T2, que el líquido es bastante señal. Entonces, la secuencia le ponen en los acrónimos que hay, le ponen fiesta, piriña, balance, restore. Cada casa comercial tiene, y al final todas esas que estoy nombrando, la fiesta, Space también, la otra secuencia, son todas T2 altamente potenciadas en T2, nada más que eso. Entonces, sí es un caso de... Pero más allá no me voy a meter, simplemente ver lo más básico más que nada en lo que es la resonancia. Bien, nos queda por ver los casos para que vean cómo vamos a verlo en el otro equipo. Voy a... no puedo, pues estoy grabando. Bueno, no importa. Vamos a abrir, vamos a cerrar acá. Vamos a abrir el Keepack. Vamos a cerrar esto acá. El chat. Bien, y vamos a compartir acá y vamos a ver. El Keepack. Voy a parar el video. No me gusta el video. Voy a parar el video de él. Ahora sí. Ahí nos gusta más. ¿Te molesta la pantalla de cuando está el video en lo que es la grabación propiamente tal? Aparece al lado. En cambio acá se me achica bastante. Bien, vamos a ver algunos casos. Se me quedó pegado. Qué pesado. Se me quedó pegado. Estoy tonteando y ahora sí. Bien. Ahí sí. Ahora sí. ¿Me lo están viendo? Sí. Columna, abdomen. Bueno, acá tengo algunos pacientes con nombres. ¿Sí? Fíjense, les voy a mostrar este caso. Generalmente, algunos centros no hacen brazo, pero cuesta hacer el brazo. Cuesta realizar lo que es el brazo propiamente tal. Entonces, generalmente, muchos centros no hacen brazos, producto que, fíjense, acá tengo, ¿no es cierto? Fíjense, este es un coronal T1. Entonces, el brazo generalmente cuesta hacerlo por el hecho que tengo el tórax acá, ¿se fijan? Y tengo que tener la señal solamente del brazo, y el brazo generalmente está pegado un poquito al tórax, ¿se fijan? Este es un paciente que lo he controlado ya durante 4 años, 5 años lo vengo controlando, este paciente de un sarcoma del brazo. Entonces siempre lo controlo con resonancia y tengo que hacerlo porque está dentro de un convenio que tenemos en la clínica y si no hago brazo tengo que hacerlo sí o sí. Entonces, muchos centros no hacen brazo por el mismo problema de la liasis
que se produce producto del tórax. Entonces, ¿qué bobina ocupar? Entonces acá estoy usando la bobina que es la spine de la mesa, más la bobina de body. Entonces lo que hago, está el paciente acá y coloco la body acá, en este sector de acá del paciente, abarcando parte, por eso tengo señal del tórax, parte señal del tórax, la body. Entonces lo que hago para que no produzca liadas en el equipo, simplemente desconecto las dos bobinas que están acá y dejo conectados dos nomás, que me enseñe solamente la que está más cerca del brazo. Entonces así yo logro, ¿no es cierto?, obtener un coronal T1 que no está tan malo. Fíjense que estoy tratando de que se vea, como es un hueso largo, tengo que tratar que se vea, ¿no es cierto?, de la articulación del codo, va de la razón glenohumeral, hasta la articulación del codo, ¿se fijan? Es un T1, este es un coronal STIR, que no está tan malo. Fíjate, se rehusan muchas veces a hacer brazos por el hecho que no, la señal no es muy buena, pero en este caso queda bastante buena. Entonces tengo un sarcoma operado en la parte del bíceps, ¿no es cierto?, que no se ve muy bien ahí, entonces está en la zona operatoria del paciente, un sarcoma. Este es un STIR en los axiales. El T1 se produce un poquito de blue ring, ¿se fijan? Como que estuviera movido. Y ese blue ring, ¿no es cierto?, es producido que el paciente está respirando. Entonces el axial T1 se produce como movimiento, ahí se fijan. Pero está bastante, un paciente está bastante aceptable, ¿se fijan? Entonces ahí abarco, ¿no es cierto?, de la parte de la cavidad de glenoidea y me voy al sector, parte de la cavidad de glenoidea y me voy al sector donde está la zona que fue operada del paciente, el sarcoma. Que tiene bastante blurino, ¿cierto? ¿Se fijan? Por la codificación de fase. ¿Se fijan? Esta es la codificación de fase, que está pegada. Entonces por eso aparece esa imagen de que no lo puedo hacer RL, tengo que hacer la PA, los axiales. ¿Por qué? Si la hago en este sentido de RL, todo lo que el tórax que está acá se va a meter acá, se mete en la estructura. ¿Me escuchan? Porque dice que la conexión de internet está inestable. Entonces por eso se produce la fase, ¿se fijan? Especialmente ghosting, producto del flujo sanguíneo de los vasos. Está bastante aceptable. Y el blue ring, ¿no es cierto?, el producto respiratorio del paciente. Este es un sagital T2. ¿Se fijan? La parte del tórax y ahí está el brazo. Esta es la zona operatoria del paciente. Sarcoma. Después se le inyecta gadolinio porque es un control. Fíjense, hacia los bordes, la mala saturación que tiene Faxa. ¿Se fijan? Ahí hay una mala saturación. Ahí también. Hacia los bordes. Empezando de la glenoidea hacia abajo. No está tan mala, pero está bastante aceptable. Ahí falta un músculo, ¿se fijan? En la zona operatoria. Hay que ver. No parece nada. Hay que lograr. No puedo. Y tiene solamente, bueno, dos planos nomás. El coronal, ¿no es cierto? También tiene una mala saturación ahí, ¿se fijan? De la grasa. Puede ser brilloso. Porque es un faxar. Y además el FOD demasiado grande. El STIR consulta. El STIR le puedo poner contraste, ¿no? Parece que ya le hice esa pregunta ya. Confundiría, ya que en el STIR dan bastante señal los líquidos. Sí, exactamente. No Muy se bien. aprovecha el medio de contraste. Fíjese el medio contraste, como se ve la vena axilar ahí. ¿Se fija? La vena se ve muy bien. Entonces, tiene mal saturación, pero bueno, justo en la zona operatoria el paciente no se ven los vasos. Bueno, eso era una miscelánea que le estaba mostrando que realmente sí se puede hacer brazos, ¿no es cierto? Que en algunos centros no lo hacen por lo mismo.
Bien, este es un codo, no lo voy a quitar la C, estos son los scouts, un dedo gradiente. Claro, la anatomía, ¿no es cierto? Tienen que verla, pero acá llama la atención algo. Acá llama la atención algo, la respuesta ahí es el dedo gradiente, T2, un DP-Faxar, en cual vemos la articulación del codo, ¿no es cierto? Vemos el epicóndilo, la epitróquea, vemos la articulación, la cabeza del radio, ¿no es cierto? Olecranon, la fosita olecraniana, ahí está el olecranon, ¿se fijan? Bastante tiene un DP-Faxar. Un T1 coronal, T1 coronal. Realmente lo que entrega más información son los T1, los coronales. Un DP-Faxar, ¿no es cierto? Que tiene mala saturación. Se fija, mira, hacia los extremos está mal saturado. Hacia los extremos, porque ya me voy más al centro, ¿no es cierto?, de la articulación probablemente, que está bastante buena acá. Un DP-Faxar. Tiene mala saturación hacia los extremos, ¿se fijan? Y un T2 Restor sagital. Este T2 Restor es un T2 que es altamente potenciado en T2. O sea, los líquidos dan bastante señal. Ahí se refiere la fosita craniana, se fijan, bastante. La otra también uno puede repasar con un T2 gradiente. ¿eh? Yo en el codo tengo un T2 gradiente. La articulación del radio, ¿no es cierto? Con el cúbito ahí, el cóndilo, está bastante bien. Bueno, dentro de la anatomía, la fosita craniana, el húmero, sagital. Nos falta este es un T1 transversal. Este es un T1 transversal. Bien, les decía yo que acá llama la atención, quiero ver T1. Llama la atención, la tróquea, la cabeza del radio, ¿no es cierto? Vemos la tróquea probablemente tal. No, no alcanzo a ver, no. Estaba buscando los nervios del cubital, el radial. No alcanzo a ver, no los veo bien. Bien, pero acá tengo una lesión del paciente, que se ve bien en el T2 gradiente. No quiero entrar en anatomía, pero yo no me acuerdo muy bien, pero acá hay un complejo de ligamentos, que son 4. Que une, ¿no es cierto?, lo que es el cóndilo con la cabeza radial, ¿ya? Está uno que es transversal, el ligamento cubital, pero acá se ve El ligamento el epicondilio. ligamento cubital, sí, o ligamento cubital lateral. Ligamento cubital lateral. Si fijan la Radial en ese inserción caso. ahí, que hay un complejo, acá hay 4 y acá hay 3, ¿ya? El complejo ligamento cubital lateral, ¿ya? Que siempre que se daña significa que hay una zona que está dando señales, ¿se dan cuenta? Y que ante siempre, ¿no es cierto?, por resonancia el paciente viene por un dolor, ¿no es cierto?, en el epicóndilo. Ahí hay señal.
Entonces ahí está bueno, el diagnóstico de esto es más por el cóndilo está afectado. Esta es la Ese inserción sería el radial, del sí, complejo lateral o radial. dije ligamento cubital, sí, tienes razón, no radial. El otro lado del cubital, lateral. Entonces, el radial, ¿ya? Se fijan que está el bicóndilo ahí, se ve una señal dando señal. Entonces, el ligamento de la inserción está dañado. Y acá, en el T2 de Pefaxat, se ve también, ¿no es cierto? El daño, ¿cierto? Del complejo de los ligamentos que está acá. Acá hay tres nomás, pues. Lo está viendo al revés, pues. En el cúbito en el lado del cúbito son 4 ligamentos. Y en el radial hay 3. Que uno que dices tú, José, que es el ligamento radial lateral. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces ahí está, da ahí señal. Entonces ese es el único que tiene el paciente. Y en T1 también se alcanza a ver, ¿no es cierto?, que está un poquito inflamada esa zona. Y me aseguro que tienen que le dado como una epicondilita, alguna cosa por el estilo, por la zona que está dañada. Pero toda la otra anatomía está normal. ¿Ya? Bien. Acá trataba de ubicar los nervios, no los veo. Fíjense que la fase, ¿no es cierto?, esa imagen como fantasmal ahí, ghosting, se fijan por artefacto de flujo más que nada. Entonces se sobreponen sobre la imagen propiamente tal. ¿Se fijan? Entonces es por la fase más, la modificación de la fase. Y se meten artefactos. Entonces eso el médico los conoce. Saben que, ¿no es cierto?, la fase va a producir y estos artefactos ellos los conocen, que no afectan la imagen. En DPFAXAT, igual cosa, ¿se fijan? Entonces algunas imágenes fantasmales se ponen sobre la estructura, pero realmente son estructuras que, como el músculo ahí, no afecta tanto. Bien, este es una muñeca. Esta es una muñeca. Sarcoma, dice ahí. Este es un sarcoma. Están los FAP, está el FOP, localizador. Veamos, el teogradiente. Se ve muy bien el fibrocartílago triangular ahí, ¿se fijan? Y dice un sarcoma. ¿Dónde está el sarcoma? Están los flexores ahí, ¿se fijan? Esto en el carpiano. Y ahí está la masa. ¿La Profundo vieron y o no? superficial. Sí, esta es la zona. ¿Se fijan? Llenar. Claro. La zona tenano-citopalmar. Ahí se ven muy bien los ligamentos, los flexores, a través del túnel carpiano. Flexor profundo y superficial de los dedos. Aquí especialmente en la muñeca uno tiene que tratar, ¿no es cierto?, especialmente coronal, tratar de visualizar todo lo que es el carpo probablemente tal, ¿no es cierto? Y lo otro que se alcanza a ver los metatarsianos, o sea, los metacarpianos. Tratar para obtener un buen coronal, ¿se fijan? Un buen coronal. Y visualizar muy bien lo que es el túnel carpiano. Bueno, ahí está la imagen, ¿ah? Veamos cómo se comporta en T1 coronal, la zona dorsal de la muñeca. Ahí está. Una imagen hipointensa, se fijan, en T1, en T gradiente, la imagen, ¿no es cierto? Hay líquido ahí, saturación, dando bastante señal. Y el TO gradiente acá ayuda un poquito, ¿no es cierto? Que hay señales bajas, ¿se fijan? Ahí. Sí. Que puede ser algo, aquí hay dos alternativas, pueden ser algo, una hemorragia crónica, ¿no es cierto?, que puede tener el paciente, que haya sangrado ese tumor, ¿se fijan? O puede ser calcificaciones. Por eso es importante el TO gradiente, porque permite determinar, ¿no es cierto?, que puedan ser calcificaciones o alguna hemorragia crónica, de la cual la hemosiderina, ¿no es cierto?, baja la señal y hace que no dé señal ahí, ¿se fijan? Por eso es importante el TO gradiente. El T1, un DPFAXAT coronal, Ahí igual se cosa. ve también.
baja un poquito la señal, se quiere decir que también puede tener un componente grasoso del tumor. Por eso los estudios en resonancia siempre uno tiene que visualizar, ¿no es cierto?, hacer todas las ponderaciones. ¿Para qué sirve el Depefaxar, no es cierto? ¿Para qué sirve el TEO gradiente? Y eso lo tienen que tener claro usted. El TEO coronal Faxar, los líquidos dando bastante señal, y también hay zonas que está dando señales y hay zonas que no dan señales, ¿se fijan? Entonces tienen que tener un componente grasoso, porque Faxat me permite anular la señal de la grasa. Y lo estoy El TEO anulando porque hay sagital, grasa. claro, igual el TEO, se fijan, también muestra zonas que están dando un poco de señal y otras zonas que nos dan señal del tumor propiamente. También es un faxar, ¿cierto, profe? Es un T2 solo nomás, de alta resolución. De alta resolución porque tiene la matriz 512, ¿se sí. fijan? Tiene Después la borré ahí más porque, para que vean una matriz mucho más grande, ¿se fijan? Bueno, el T1 transversal muestra muy bien lo que es el túnel carpiano, ¿se fijan? Que está entre la apófisis del hueso canchoso, ¿no es cierto? Y el piramidal, ¿se fijan? Porque está al lado del pisiforme. Ahí se forma el túnel carpiano. El hueso canchoso y el piramidal, ¿se fijan? Entre el ganchito del piramidal ahí se forma lo que es el túnel carpiano. Ahí está el hueso ganchoso. Bien, ¿dónde está el tumor? Está más. Ahí está. Es ahí. Eso. Es, Ese artefacto, ¿no es cierto?, por codificación de fase, más que nada. ¿Se fijan? Entonces, T1 hay señal baja. No quiere decir que hay señal que hay presencia de líquido, ¿no es cierto? Pero tampoco si tuviera un poquito de grasa, diera un poquito, darte un poquito de señal, bueno, ahí da un poquito de señal, la grasa, ¿se fijan? Entonces, por eso es importante las ponderaciones y para qué van sirviendo. Ahora, el Faxat, la máscara, un Teofaxat, quiero decir. Un Teofaxat transversal, lo líquido dando bastante señal. Un T1 Faxat, para mostrar la imagen ahí, está para el otro lado ahora. eso. El comportamiento. Voy a bajar un poquito esto. Y ahí está con gadolinio. Veamos cómo se comporta con gadolinio. Bien. Tiene Cómo se circulación. comporta claro, con gadolinio. Bastante toda la zona de edema, ¿no es cierto? Captando contraste. Tiene Uno alta con gadolinio, vascularización el ¿ven? tumorcitos. Exactamente. Un sarcoma. Bueno, ahí puso sarcoma. Todo el caso me lo mandó la Camila, así que dice sarcoma. Tiene bastante contraste. Esta es una sustracción, ¿ah? Para ver cómo se comporta el contraste, que está bastante feo. Como la captación del contraste en el tumor. Es una sustracción. Se hace, ¿no es cierto?, con la maga sagital, cómo se comporta el tumor. Bien, vamos a ir viendo rápidamente los casos porque no da el tiempo. Esta es una pelvis ósea, claro, una pelvis ósea, ¿no es cierto? No sé qué edad tiene el paciente, no parece. Ahí está. Del año 75, aparece la fecha de nacimiento. Un T1 coronal, un STIR. Esto está mal llamado. Generalmente, bueno, tiene alta resolución de un FOD de 364. El equipo no sé por qué le ponen Teo STIR, ¿no? Porque la secuencia es STIR o STIR, ¿ya? Esta es una STIR no, y así la secuencia considera usted, profe, siempre hasta para las evaluaciones. Como STIR. K-STIR, porque le llaman Teo STIR porque potencia altamente en Teo, porque la imagen da señal de T2. Pero esta es una secuencia híbrida. STIR con Restor. Tiene un pulso de radiofrecuencia para que potencie altamente en T2. A medida que los equipos, la secuencia han ido de la básica, ¿no es cierto? Permite que
vaya uno mejorando, ¿no es cierto? Y van agregando cosas. Acá tiene otro pulso, un restor. Lo que hace es presaturar más la grasa propiamente tal. Aparte de la saturación con el pulso 180, se le agrega otro más, para que la grasa quede bien saturada y sea altamente potenciado en T2. Si nos fijamos, ¿no es cierto? Hay una necrosis ahí de la cadera, especialmente derecha, esta es la izquierda, que tiene bastante edema, ¿no es cierto?, hacia lo que es el cótilo propiamente tal, ¿se fijan? En comparación acá al lado derecho, que no lo vemos, eso, por eso es que es importante, por la necrosis que tiene ahí. Veamos otra potenciación T1, fíjense cómo se comporta. Donde hay líquido presente, ¿no es cierto?, la señal baja de la cadera. Acá la señal está normal, a la izquierda. ¿Se fijan? T1. 21 horas. Uy, eso es la 21. Igual en T1 ya localizado también hay baja de señal. Para que vean más o menos un DP de Faxat. ¿Se fijan? Anula la grasa, pero aparecen los líquidos. En sagital igual. Como se ve el labrum, se fijan bastante edema. Tiene un transversal oblicuo. Este es el que le decía yo que se pone paralelo al eje del cuello. Entonces veo todo el eje, veo el eje del cuello femoral, ¿no es cierto? Y la articulación glenoidea. Fíjense que está bastante dañada, aunque se conserva el lado, pero nada. Bueno, acá estoy al izquierdo, para ser comparativo, está un poquito más normal, ¿se fijan? Con la misma secuencia. El de Pefaxat. Acá lo importante en el práctico, ¿no es cierto? Bueno, si llegara a aparecer alguna imagen esta, que ustedes reconozcan, ¿no es cierto?, la imagen, pero no en lo patológico. En lo patológico, en el práctico, podría decir, ¿no es cierto? A ver, mostremos algo del práctico, ¿no es cierto? Si esta imagen está normal o patológica. De acuerdo a lo que ustedes saben, que bueno, está potenciado en T2, ¿no es cierto? Entonces, está normal o patológico, está en la patológica, porque veo señal que no debe haber señal acá en la parte, ¿me entienden? Más o menos eso. Pero no es para que ustedes hagan un diagnóstico o sepan ¿cómo se llama? Esto es una osteonecrosis. Y la diferencia entre una artrosis en la pelvis, fíjense. Fíjense, se ve una imagen cistoidea en la articulación. ¿Se fija? Imagen cistoidea. Y eso hace la diferencia en lo que es una artrosis de acá de acá. Igual está un T2 stick. Fíjense el T1. Imagen cistoidea, ¿se fijan? Típico de la artrosis femoral. Imagen cistoidea ahí en la articulación. Eso es característico de la... Bueno, acá es para mostrarle, ¿no es cierto?, en el axial, el T2, cómo se ve la articulación y imagen cistoidea, enfocamente en el labro, en lo que es la cavidad peteloidea o la cortical del hueso, ¿se fijan? Claro, la cortical del hueso, imagen cistoidea. Entonces eso es típico de una artrosis. Ese movimiento de Blue Ring, ¿ah? Movimiento de Blue Ring por el efecto respiratorio del paciente más que nada. Entonces es típico de una artrosis de cadera. Y veamos cómo se comporta en el T2. Feo el T2. Es el problema del T2. Que generalmente la lesión de una artrosis de cadera. Eso es típico en una artrosis de cadera. Si ven la imagen cistoidea ahí, ¿se ven? En lo que es probablemente más de la articulación sagital stick. Pero se ve muy bien acá, en el T2, en el stick coronal. Eso. Y en el T1 que es anatómico, se visualiza muy bien las imágenes. Se fijan como el líquido, imágenes cistoidea. Eso está normal. Bien. Bueno, los otros casos, vimos, ahora voy a mostrar esta, es el otro mismo sacamos muñeca, vamos a mostrar esta.
porque acá tiene una lesión de que se llama del semilunar, que es la enfermedad de Kienbock, pero está mal saturada. Está mal saturada. Ahí te dice Kienbock, eso es lo que tiene, pero tiene mala saturación. La imagen la voy a mostrar rápidamente. ¿Se fijan? La imagen no es tan... hay mala saturación porque está saturado acá, donde puede faxar. ¿Se fijan? Pero la parte de acá no está bien saturado. Hay mala saturación. Ahora me preguntan por qué hay... hay yo una vez le pregunté a la Julia que la capa en resonancia y salió mal saturado. ¿Y por qué se usa la misma? Hay tantos motivos que puede ir mal saturado porque es por la homogeneidad del campo magnético. Si no está homogéneo, Faxat es el problema que tiene. Ahora, el que no homogenice bien el campo magnético, puede ser que la temperatura de las capas del imán también afectan también la saturación. Lo otro, ¿no es cierto?, que el helio esté bajo menos del 50%, también produce mala saturación. Entonces, todo eso va perdiendo la homogeneidad del campo magnético. Porque generalmente los técnicos, las casas comerciales permiten que los resonadores estén arriba de un 50% en su capacidad de helio, arriba de un 50%. Entonces, para que haya una buena saturación. Pero está mal saturada, ¿se fijan? Acá está saturado y el medio está. Pero fíjense que el piramidal, el semilunar, hay un daño. Está aplastado ahí, ¿se fijan? Es un chamber, ¿ya? Este es un DP, pero tiene, no sé, fíjense cómo está dañado el semilunar. ¿Se fijan? El problema del chamber, la necrosis ahí del semilunar. Y ¿dónde está el 21 transversal? Hueso canchoso. No alcanzo a ver el piramidal acá. O semilunar, quiero decir. Como que está prestado, no se ve muy bien. Veamos este. El T2. Tampoco lo. Quiero verlo bien. El T2. No se alcanza a ver porque está. Se ve en el frontal, se que está bastante aplanadito. Está casi desapareció. Entonces no se ve muy bien por el semilunar. Una enfermedad de Keimon, que se ve en el coronal más que nada. Bien, muñeca. Y este rápidamente lo vamos a ver. Que esto de pie. Un pie diabético. Ya es tarde ya. Bueno, mañana tenemos clase a las 7:30, a pesar que este es partido, pero tenemos que hacer la clase igual nomás. Para mostrarle caso nomás, si fijan, veamos este, un DP. Ya se nota, ¿no es cierto?, que el pie está ahí bastante dando señal, ¿ah? ¿Se fijan? Mira, cómo está el plano muscular, bastante dañado. Miren, del pie, el coronal, bastante dañado lo que es el plano muscular, bastante líquido. El DP también, ¿no es cierto? El transversal, la cabeza de los metatarsianos. Fíjense cómo es el plano totalmente dañado de la infección que tiene el paciente, que abarca casi todo el pie. Sagital, igual cosa. Todo lo que es el plano muscular totalmente dañado. El tema transversal, veamos cómo se comporta, quiero ver cómo se comporta con el tema transversal faxar,
que también no tiene una buena saturación por FACSAT, pero se ve el tejido, se fijan cómo se ve todo el plano muscular, hay una infección bastante, se inyectaron contraste. No tiene contraste. Pero todo el plano muscular en el coronal se ve muy bien. Se ve bastante, miren, el DP, con bastante líquido, entonces hay una infección ahí. Inclusive compromete, ¿no es cierto?, algunos, compromete la infección a algunos, especialmente el cuboide, ¿se fijan? Que no se quita, a ver, el T1 no, el DP, T1 sagital, no, ¿dónde está? T2. Hay comprometido algunos huesos ahí. ¿Se fijan? Comprometido algunos huesitos ahí, ahí también, el cuboide. Comprometido el hueso, ¿se fijan? De la infección que tiene. Entonces, bastante. Eso para mostrarles, ¿no es cierto?, es cómo se hacen los estudios de pies, cosas por el estilo. Pero más allá de eso, nada más, muy rápido. Bien. Lo importante, ¿no es cierto?, es que tengan claro los protocolos, cuáles son los protocolos que se utilizan en tanto de pies, piernas, ¿no es cierto? Y ya les dije ya, porque la patología uno la va aprendiendo con el tiempo, más que nada. O lo que va viendo, qué es lo normal o qué es lo patológico. Y lo otro, ¿no es cierto?, es tener claro, ¿no es cierto?, los ejes. El pie es bastante complicado, el tobillo, la rodilla, eso no es tan complicado cuando uno, pero el pie es bastante complicado por tratar de, como si solo viene a extremidad, por eso queda un poquito, el pie que el sagital queda mirando hacia abajo. Y además por el arco plantar, para tratar de tener los coronales. Generalmente el pie es por infecciones o por pie diabético. No hay otra, por fractura, generalmente uno nunca pide. Salvo que el paciente haya tenido alguna fractura complicada, no sé, a nivel del tarso, que lo puedan pedir que tenga alguna reinfección porque ha sido operado, cosas por el estilo, pero el pie generalmente es por pie diabético o alguna infección asociada. Generalmente el pie diabético, el paciente se hace una herida y una herida que no cura, le piden el pie, pero más seguro que ese pie tiene que haber sido candidato a cortarlo, ¿no? O sea, a cortar la extremidad, porque tiene bastante complicado hasta el hueso ahí. La infección está bastante avanzada. Bien, bueno, eso con respecto a los protocolos musculoesqueléticos y hasta acá no me entra práctico. Dudas, sé que tienen hartas dudas, pero me interesa más que nada que reconozcan la imagen, nada más. Los protocolos, generalmente que tengan claro cuáles son los ejes que uno debe estudiar, ¿no es cierto? O los parámetros, de dónde a dónde, ¿no es cierto? Y cómo son los ejes tanto en el sagital, coronal o axial. Esto también tienen que tenerlo claro. Pero el protocolo propiamente tal en cuanto a las ponderaciones, no es necesario que se lo aprendan de memoria, porque eso está en escrito. En todos los servicios están escritos. Tal como está escrito en el PPT, está en escrito. Ahí les voy a subir ahora el protocolo, ¿no es cierto?, que está de la Católica, y se van a dar cuenta que está todo escrito. Inclusive está todo diseñado de tal forma que el tecnólogo que llega a trabajar, lo único importante es que tienen que conocer la secuencia, nada más. Y cómo hacer la planificación, eso es lo otro importante. Nada más que eso. Ya, no quito más tiempo, joven, nos vemos mañana, ¿ya? Gracias por su atención. Algunos se desconectaron, que encontraron la clase muy aburrida. Ya, ese problema cuando no es presencial, porque presencial uno los tiene ahí con el computador mirando las imágenes. Bien, nos vemos mañana, jóvenes. Gracias por su Todo, profe, atención. que estemos bien.